En la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, dice su palabra: ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No es rey, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Sin duda que todo reino debe estar libre de toda cosa malvada que pueda afectar, en este caso, su reino o su país. Pero aún muchos no saben que todavía no son libres completamente, que todavía son esclavos, porque siguen siendo esclavos del pecado. Para esta esclavitud espiritual se necesita una verdadera libertad, que no puede ser hecha por ningún hombre, sino solamente por nuestro Dios. ¿Sabemos acaso en qué consiste esta libertad espiritual? Y sabemos que solamente nuestro Dios puede dar esta libertad. ¿Y cómo podemos también alcanzar cada uno de nosotros esta libertad? Primeramente tenemos que reconocer que la libertad que ofrece el mundo es un engaño. El gobernador de este mundo, Satanás, por medio del engaño, promete una vida de libertad y hace creer que vivir una vida de libertinaje, de vicio, de placeres desenfrenados, es vivir en libertad. Esto en realidad es volverse cada día más esclavo del pecado. Esta supuesta libertad que Satanás promete es una vida primeramente lejos de Dios. Salmo 10:4 nos revela diciendo: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. Veamos cómo está el mundo y los hombres el día de hoy. En sus pensamientos no está Dios, y que lo ha llevado a su propia destrucción. La falsa libertad del pecado se convierte en cadenas que esclavizan nuestra vida. Proverbios 5:22 dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, y detenido será con las cuerdas de su pecado. Amarrado y detenido, el hombre en sus pecados no tiene libertad. Muchos son esclavos de la amargura y la maldad que hay en sus corazones. Hechos 8:23 leemos: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, nos revela el Señor. ¿Y por qué esa amargura y esa hiel? Porque estamos esclavos al pecado. Otros son esclavos a la voluntad del diablo. Según de Timoteo 2:26 revela su palabra, diciendo: y se zafen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Todo esto conlleva a que también países se autodestruyan producto de esta situación de esclavitud al pecado. Y veamos a qué deriva. Jeremías 6, versículos 6 y 8 leemos: porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y extended baluartes junto a Jerusalén. Esta es la ciudad que toda ella ha de ser visitada. Violencia hay en medio de ella. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así nunca cesa de manar su malicia, su injusticia, y robo se oye en ella. Continuamente en mi presencia enfermedad y herida. Corrígete, Jerusalén, porque no se aparte mi alma de ti, porque no se torne desierta, tierra no habitada. Sin duda que aquí se refleja la condición social que vivía Jerusalén en la época de Jeremías, llena de maldad, llena de injusticia, de robos, de violencia, una ciudad que estaba colmando la paciencia de Dios. Esto solo refleja la realidad que vivía Jerusalén hace miles de años. También describe con mucha exactitud el estilo de vida en nuestros días de hoy. ¿Qué vemos? Agresión todos los días, maldad en sus habitantes, injusticia en lo que tendría que aplicarla, robos y extorsiones es el pan de cada día. Con esto despertamos y con esto nos acostamos. Lamentablemente esa es la realidad que vivimos hoy. El versículo 8 tiene también palabras duras de parte de nuestro Dios. Cuando el Señor menciona: corrígete, Jerusalén, porque no se aparte mi alma de ti, para que no te conviertas en desierto. Sin duda que esas mismas palabras las podemos aplicar a nuestra vida, a nuestro país. Corrígete,
porque toda la maldad, toda la injusticia, todo el dolor sube como clamor delante de nuestro Dios y no pasa inadvertido para Él. ¿Por qué todavía somos esclavos? Romanos 6:16 nos revela, dice: ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervo para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para la muerte, o de la obediencia para la justicia y libertad? La libertad es muy valiosa e importante, y es necesario hacer grandes esfuerzos para lograrla. Cuando somos tomados como rehenes, es necesario un gran rescate para liberar a las personas. Pero hay un rescate muchísimo más grande, el cual ha liberado a millones de esclavos en todo el mundo. La obra y la gran obra de rescate hecha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Veamos la lista de prisioneros esclavizados al pecado que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 6 versículos 9 y 10. Sin duda que son muchos. Seguramente muchos de nosotros estamos incluidos en esta lista de pecados esclavizantes. Algunos de nosotros podría decir: no, yo no aparezco en esta lista porque no tengo estos pecados. Pero la palabra de Dios nos revela que somos esclavos del pecado porque muchas veces lo practicamos. Aunque no aparezcamos en la lista, la condición del ser humano sin Cristo es un corazón de esclavitud, y es por eso que necesitamos un libertador. Todos nosotros éramos prisioneros del diablo por medio del pecado, esclavos de los vicios, esclavos del odio, del libertinaje, del alcohol y de la droga. Pero éramos esclavos. Sin duda que esta frase, éramos esclavos, nos declara el gran rescate que nuestro Dios lo hizo posible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos rescató por medio de su sangre derramada por nosotros en la cruz. ¿Para qué? Para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Nuestro Dios nos lavó, nos santificó y nos justificó, como leemos en 1 Corintios 6:11. Porque dice: y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Debemos comprender entonces las maravillas de la obra redentora que Cristo hizo por cada uno de nosotros, y que también puede hacer en las vidas de aquellas personas que aún no le han recibido como su Señor y Salvador personal. ¿Qué ocurrió en este gran rescate? Como leemos en 1 Corintios 6:11, fuimos primeramente lavados. Tenemos que comprender que la suciedad de nuestro pecado y de nuestra iniquidad era imposible para nosotros quitarla de nuestra vida. No importa con qué la quisiéramos quitar, pues las manchas del pecado en nuestra vida es imposible de quitar por medios humanos. Jeremías 2:22 nos declara la palabra de Dios: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo el Señor Jehová. Pero lo que era imposible para los hombres, lo que nadie podía hacer, nuestro Dios lo hizo posible por medio del derramamiento de la bendita sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Apocalipsis 1:5 declara esto, diciendo: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre, a Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. Sin duda que la marca de nuestra esclavitud ha sido quitada por la sangre de Jesús. Aparte de esto, de lavarnos, 1 Corintios 6:11 nos dice también que nos santificó. Y santificarse significa purificarse, separarse de toda contaminación, de todo mal. Santificación es un mandato de Dios. El Señor nos dice en Levíticos 19:2, seréis santos porque yo soy santo. Agregando, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación en 1 de Tesalonicenses 4:3. Él nos ha llamado a santificación. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, como está escrito en Efesios 1:4. La santificación es la obra del Espíritu Santo en nosotros.
para purificarnos, para separarnos del mal y hacernos conforme a la imagen de Cristo y agradables también a Dios. De la misma manera que no podemos merecer nuestra salvación, tampoco podemos santificarnos mediante nuestros propios esfuerzos. Es Dios quien purifica nuestros corazones por la fe, como declara Hechos 15:9. Y es en respuesta a nuestra fe. Es Él quien nos santifica, diciendo en su palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, el cual dice que también lo hará en Primera de Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24. Por lo tanto, ya habéis sido santificados por el Espíritu de nuestro Dios si es que creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro suficiente Salvador. Colosenses 1, 12 y 14 declara: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el perdón de nuestros pecados. Es decir, que el gran rescate que hizo nuestro Dios significa que Él llegó a buscarnos hasta donde estábamos, nos libertó y nos ha trasladado del mundo de las tinieblas al reino de Dios. También Primera de Corintios 6:11 dice que Él nos justificó. Sin duda que este es la acción por la cual el Dios 3 veces santo declara que el pecador que cree en Cristo vino a ser justo y aceptable ante Él, por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz, habiendo sido hecho justicia en su favor por el sacrificio de Él. Primera de Corintios 1:30 dice: mas de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención. Sin duda que la justificación es gratuita. Esto es totalmente inmerecido por un pecador, pero el Señor la regala y la ofrece. Romanos 3:24 dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Las demandas de su santidad que Dios requiere han quedado plenamente satisfechas en Jesucristo, no habiéndola jamás quebrantado Cristo la ley, sino siendo Él mismo totalmente santo y justo, llevó en nuestro lugar toda la ira por la ley quebrantada por cada hombre pecador y por toda la iniquidad del hombre de pecado. A pesar de toda la maldad que había en nosotros, a pesar de toda nuestra culpa, para que el rescate estuviera terminado, tenía que borrar todas nuestras marcas. Tenía que declararnos justos para que Satanás nunca más tenga ningún derecho sobre nuestra vida. Santificados y justificados, ahora nuestro nombre está escrito en el libro de los hijos de Dios, en el libro de la vida del Cordero, para todos los que reciben a Cristo como su Salvador. Lucas 10:20 leemos: mas no os gozáis de esto, que los espíritus se os sujetan, antes gozaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Sin duda que en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesús declaró anulado todos los decretos que estaban en nuestra contra, causados por nuestra vida de pecado. Colosenses 2:13 y 14 nos revela: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz. Ahora, cada uno de nosotros estamos en paz con Dios, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha rescatado y nos ha declarado justos. No debemos nada. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que ya Satanás no tiene potestad alguna sobre nuestra vida. No hay rescate más grande y más maravilloso, pues nadie podía hacerlo, solo nuestro Dios.
Si Él aún no te ha rescatado, entrégale hoy mismo tu corazón a Él. Esta es la invitación. La verdadera libertad únicamente se logra por medio de Jesucristo. Juan 8, versículos 34 y 36 nos dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La proclamación de libertad de nuestro Dios para los presos del pecado solamente se hace realidad en la vida del ser humano por medio del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él nos hizo comprender el engaño de Satanás, nos hizo comprender que no éramos libres, sino que esclavos, por medio de su palabra, que es la verdad. Juan 8:32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La palabra de Dios es la verdad. Él nos libertó de la potestad de Satanás, pagando nuestro precio por medio de su sangre. Colosenses 1, 13 y 14 dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Pero lo grandioso es que Dios no nos compró para que seamos esclavos, sino para hacernos sus hijos. Esto es declarado en Romanos 8:15, que nos dice: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Qué hacer entonces para ser liberados? Juan 8, 31 y 32 nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es permanecer en Jesús y ser sus discípulos para conocer la verdad, y esta verdad nos hará libre. ¿Pero qué tenemos que hacer para ser sus discípulos? Muy simple. Juan 8:12 nos dice: y hablándole Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Y Juan 8:36 agrega: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El día que Cristo murió en la cruz es el día de nuestra independencia, pues Él vino a morir en una cruz para que todo aquel que lo reciba como su Señor y Salvador personal se convierta inmediatamente en una persona libre de pecado. El día que lo recibimos, podemos decir que es nuestro día de independencia y libertad de la esclavitud del pecado. Estimados hermanos, que el Señor nos bendiga y que la gloria sea para nuestro Dios. Amén.